Imagine usted que de pronto aparece Hacienda en su domicilio. Le requiere información y el pago de impuestos de depósitos que usted recibió en una cuenta bancaria a su nombre. Depósitos millonarios. Usted debe explicar de dónde está usted recibiendo el dinero, por qué actividad y, por supuesto, pagar los impuestos correspondientes. Esta es la historia de un estudiante que recibió más de 800 millones de pesos en un año en una cuenta que ni siquiera sabía que existía, pero que estaba a su nombre, con su domicilio y otros datos personales. Se trata de uno de los mayores robos de identidad que ha registrado nuestro país. Le voy a dar algunas cifras de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Como hasta hace más o menos unos 11 meses, había otros 490 casos de personas que le debían al fisco debido a que terceras personas usaron de manera fraudulenta su identidad. A esto se suman más de 10,000 reclamaciones recibidas en los últimos 10 años en la Conducef por nada más fraudes bancarios. Mira, vamos a cifras. En México el robo de identidad ha aumentado de manera significativa. Tan solo en 2016 la Conducef recibió más de 5,350,000 quejas. México ocupa el 8º lugar a nivel mundial en robo de identidad. Y aquí algunos datos en pantalla. 67% es en robo de documentos, 63% por robo a una cartera o a un portafolio y el 53% fue tomada la información de las tarjetas bancarias de su estado de cuenta. Y mire, de acuerdo con la Conducef, tan solo el primer trimestre del 2017, el robo de identidad aumentó 89%. Para que usted dimensione lo importante que es estar alerta. Y mire, le quiero hacer una pregunta directa. Usted se sorprendería si yo le digo que, de acuerdo con los análisis, los estudios, las estadísticas, el 90% de nosotros traemos en la cartera información suficiente para ser víctimas de robo de identidad. Y le hago otra pregunta y le voy a dar algunas cifras. En estudios sobre el tema se revela que el 86% de nosotros traemos en la cartera, en la bolsa, una credencial de lector. El 78% traemos dinero, el 49% trae tarjetas de débito, el 30% licencia de manejo, el 22% incluso carga en la cartera el carnet del seguro. Otros traen ahí teléfonos de casa o familiares, antes hasta fotografías, ¿verdad? Cuando no existía el celular. Ahí también traen documentos de información personal. ¿Para qué cargamos todo eso? Y le pregunto, ¿usted qué documentos carga? Salimos en este exégesis también a preguntarle a la gente si sabe qué es el robo de identidad y cómo cuida sus datos personales. Esto es lo que nos platicaron. El robo de la identidad es cuando se meten a tu Face y se hacen pasar por ti, o te roban la credencial del lector y también te roban esa parte de la identidad. Cuando te clonan las tarjetas, que también eso es un robo de identidad. Pero sí he conocido gente que le ha ido muy mal, consecuencias económicas, sociales, familiares. Y debería considerarse más grave de lo que se ha considerado hasta ahorita. No sé, tomando identificaciones tuyas, haciéndose pasar por ti, no sé, para pagos, cosas así, o cuando, no sé, que te pongan de aval de algo sin tu consentimiento, ¿no? Yo creo que es... Tomo mis precauciones con el buró de crédito. Hay un programa ahí que te manda alertas y pues entiendo que es algo que ha pasado a menudo con todo el tema de ciberseguridad. Roban como es totalmente tus papeles, tu credencial de lector, tu banco, todo lo relacionado a tarjetas de crédito, tu acta de nacimiento, IMSS, todo lo que conlleva eso, ¿no? A compañeros y amigos sí les ha pasado el robo de identidad. En la era de la información, la protección de los datos personales y evitar su uso indebido se ha convertido en uno de los mayores retos de las instituciones, autoridades y empresas. La suplantación o usurpación de la identidad, como también ha sido nombrada en los códigos penales estatales, ha crecido de manera constante, trayendo consigo importantes efectos negativos en distintos sectores de la vida cotidiana. La prevención, para ser efectiva, empieza con la conciencia ciudadana.
Y de ahí la importancia de las tareas que están llevando las distintas instituciones firmantes de estas bases para informar al ciudadano y elevar la conciencia de la gente sobre la importancia de cuidar su propia identidad, sus propios datos personales. Paradójicamente, han disminuido las reclamaciones operativas y se han incrementado las reclamaciones que podrían tener su origen en un posible fraude. Por eso hemos recomendado pues tener todas estas medidas de seguridad sobre nuestra tarjeta de crédito, tanto en la terminal punto de venta, no perderlas de vista, no darle nuestro NIP a cualquier persona, tener mucho cuidado en los cajeros, no aceptar ayuda de extraños. Y la suplantación de identidad pueden derivar en que las víctimas pierdan su patrimonio, se vean despojadas de sus ahorros o terminen siendo responsables de delitos que no cometieron. Tengo 2 casos donde se les determinó un crédito por robo de identidad y que esos 2 casos, una vez que Prodecon entró como intermediario, estamos resolviéndolos en beneficio de no cargarle o generarle una erosión mayor al contribuyente que fue afectado. Mire, estadísticas señalan que una persona se puede tardar hasta 100 días, más de 3 meses en darse cuenta que ha sido víctima del robo de identidad. Hay gente que se da cuenta hasta años después, como esta estudiante. Y obviamente a este robo de identidad, que tiene muchas modalidades, en un rubro ha contribuido, por supuesto, el uso de la Internet y también del mercado electrónico. Y justamente para hablar de los riesgos en este sector, Francisco Juárez, experto en tecnologías de la información, nos acompaña esta noche. Muchas gracias. Al contrario, muy buenas noches. Gracias, buenas noches por estar aquí. Y bueno, obviamente sabemos que el robo de identidad tiene muchas modalidades. Incluso hasta cuando te hablan a la casa y te dicen que ganaste un premio, etcétera, ¿no? O a lo mejor en alguna plaza comercial que te hacen llenar alguna solicitud para darte información o un regalo, etcétera. Pero obviamente este delito, estábamos hablando de cómo ha incrementado, y me imagino que de acuerdo a el expertise se puede comprobar que justamente la red ha contribuido a todo esto. Sí, definitivamente el acceso a Internet nos ha permitido aperturar también puertas para la gente que está generando y obteniendo información de cada una de las personas que estamos accediendo a algunos portales, y eso implica precisamente que la información que va obteniendo va generando alguna circunstancia de que las personas que están obteniendo esa información están haciendo mal uso de esa información. Y nos puede llegar a pasar de que inclusive en el momento que nosotros estamos generando una compra, por ejemplo en un portal, pongamos todos nuestros datos, incluyendo tarjetas de crédito, y sean portales que falsos, que lo único que están haciendo es extraer esa información, quedándosela y diciendo que sí hiciste la compra correctamente y que a lo mejor te va a llegar en 3 o 4 días. Sin embargo, no te llega eso que se supone que estás comprando, pero ¿qué crees? Ya tienen tu tarjeta de crédito, ya tienen tus datos personales, y eso implica que finalmente ellos están robándote a través de esta información, pues cantidades bastante considerables. ¿Cómo identificar una página que es confiable, un portal de venta que es confiable y uno que no lo es? Fíjate que hoy ya los famosos hackers están haciendo que sean muy similares las páginas que son falsas más las páginas que son de manera correcta. Fíjate que hay un protocolo que se llama HTTPS que tiene un grado de seguridad. Siempre hay que fijarnos que cuando pongamos la dirección de los portales al principio tengas HTTPS, indicándote que tiene un grado de seguridad y es precisamente algo que está avalado por ciertas organizaciones que te permiten que sabes tú que es un portal adecuado y que puedas hacer el uso de alguna compra o algo por el estilo que sea una transacción, ¿no? De acuerdo. Aquí obviamente también está, por ejemplo, algo que fue común hace un par de meses, que salía una publicación en Facebook en donde te decía, a ver cómo te verías del sexo opuesto, ¿no? Okay. Si fueras del sexo opuesto, ¿cómo te verías de viejito?
y después se descubrió que todos estos juegos o estas aplicaciones lo que hacían era abrir una especie de ventana para acceder a tu perfil y muchas veces a tus datos personales. Sí, correcto. De hecho, acabamos de escuchar también un caso muy grande de Facebook que extraían la información de muchos millones de personas que ingresaron sus datos personales y empezaron a lucrar con esos datos, ¿no? Entonces sabemos de que cuidado dónde ponemos nuestra información, cuidado la información que queremos compartir, cuidado qué queremos y también sobre todo preguntar qué vas a hacer con esa información que yo te estoy compartiendo, ¿no? Hay algo que se llama la Ley de Protección de Datos Personales que nos indica a qué beneficios y qué maleficios tenemos cuando nosotros compartimos esa información con algún tercero. Y más cuando hablamos de la parte electrónica, que hay mucha gente atrás de todo lo que es Internet, gente buena, gente mala. No sabemos, ¿no? Correcto. Claro. Que hay, no sé si sea específicamente su experiencia y me pudiera contestar, pero muchas veces cuando una persona tiene, por ejemplo, un crédito o un adeudo, le llegan de repente requerimientos de pago, pero no en sobre, abiertos, digamos una hoja en la que presiona un despacho fiscal para, de alguna forma, exhibir esa deuda y es una forma de presionar, valga la redundancia. Claro. Pero tiene ahí todos los datos abiertos a cualquier persona. ¿Eso es legal? No es legal. De hecho, algo que viene dentro de ese documento te dice que va a ser algo extrajudicial y eso definitivamente no existe dentro de la parte legal, o es judicial o no es judicial, ¿no? Entonces, cuando es judicial, pues sí, la ley ya viene implícita en ese documento. Cuando dice algo extrajudicial es que realmente no va a suceder lo que ahí te están indicando. Pero sí, efectivamente nos presionan para hacer el pago que nos están solicitando. Entonces, de esa manera no es legal lo que acabas de comentar. Aquí, si nos permite, no terminar esta entrevista, tenemos un material preparado sobre los diferentes tipos de robo de identidad que se pueden dar, porque no solamente son los que hemos platicado, sino que existe una gama muy amplia que, por supuesto, que ha ampliado lo que es, le digo, el mundo de la Internet. Vamos a verlo y platicar. Claro, desde luego. El delito de robo de identidad se usa de manera ilegal para abrir cuentas de crédito, contratar líneas telefónicas, seguros de vida, realizar compras e incluso, en algunos casos, para el cobro de seguros de salud, vida y pensiones. Los métodos más comunes que se utilizan se pueden clasificar en 3 tipos: aquellos que se realizan de forma tradicional y sin acceso a Internet, los que sin acceso a Internet se apoyan de alguna herramienta tecnológica, y finalmente, los que se realizan con acceso a Internet. Sin acceso a Internet tenemos los siguientes casos: la ingeniería social, que es una técnica utilizada para obtener información de las personas, teniendo como base la interacción social, la manipulación y el engaño. El pretexting. Los ciberdelincuentes utilizan el teléfono para robar información confidencial. La extorsión telefónica. El atacante realiza una llamada telefónica a la víctima, haciéndose pasar por alguien más, para solicitar información. El dumpster diving es una técnica que se centra en buscar información valiosa en la basura, asalto al buzón de correo. Es un delito centrado en el robo de la correspondencia. Sin acceso a Internet y con apoyo de alguna herramienta tecnológica, se encuentran los siguientes métodos: el skimming o la clonación de tarjetas de débito o crédito. Smishing. Envíos de mensajes SMS dirigidos a usuarios de telefonía móvil con el fin de que visiten una página web fraudulenta. Con acceso a Internet, los delincuentes solo necesitan que el usuario haga uso de alguna aplicación en Internet o acceda a un correo electrónico. Entre los métodos se encuentran el spam, donde se envían a correos vínculos a sitios o invitaciones para suscribirse a servicios o promociones falsas para prevenir el robo de identidad. El farming, que tiene la finalidad de redirigir a un usuario de Internet que navega en páginas web a una página falsa diseñada para robar la información personal. Bueno, como usted ve, ahora sí que los amantes de lo ajeno, hasta de nuestros datos, se las gastan para idear diferentes formas de robar nuestra identidad, nuestros datos y utilizarlos de una forma fraudulenta. Aquí estábamos justamente platicando de ese tema de la cartera. Correcto. Cómo evitar
por ejemplo, traer la licencia. En la licencia, me parece, están los datos. La credencial de lector, que en muchos lugares es lo único que te aceptan como identificación oficial, tiene tus datos personales. Vas y compras con las tarjetas normalmente porque así vives y las traes cargando y cargas los vouchers ahí mismo que también tienen muchos datos de información. Entonces, justamente son cosas que tomamos como normales, pero que justamente son esas fugas de información que nos pueden vulnerar. Sí, claro, de esa manera mucha gente puede tener acceso a nuestra información. Imagínate que muchas veces cuando vamos a hacer una compra de manera física, pagamos con nuestra tarjeta de crédito o débito y en algunos establecimientos nos piden nuestra credencial del lector. Sí. Y muchas veces toman el número de la credencial, pero en otras ocasiones le sacan una copia, ¿no? Y eso implica que les estás dejando información valiosa a alguien que desconoces y ni siquiera te han dado tu aviso de lo que estamos, más bien de lo que estamos compartiendo y qué uso le van a hacer a esa información que les estamos otorgando, ¿no? Así es. ¿Algunas recomendaciones tenemos? Sí, desde luego. Hay muchas maneras de evitar que nos hagan ese robo de identidad. Una de ellas es estar muy atentos de nuestros documentos que traemos, como bien comentas, de manera personal diariamente. Otra, también se está dando de que los estados de cuenta ya no lleguen a casa de manera física, sino que ya estén de manera electrónica. También otra que es importante es saber solicitarle a la gente que le estamos entregando nuestra información que nos dé su aviso de privacidad, desde luego, porque es muy importante saber qué van a hacer con esa información. Pero algo que definitivamente como ciudadanos tenemos que hacer es tener conciencia de a qué estamos expuestos día con día y de qué manera podrían estarnos extrayendo la información que traemos y que nos podría dar y causar muchos dolores de cabeza, ¿no? Así es, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y dejamos en pantalla algunas más recomendaciones.